Hola, buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora están viendo este video, pero los saludo a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Ahora vamos con el video de la eh, clase número 4 de este curso de geología, de introducción a la geología del Centro de Formación Técnica Pontificia Universidad Católica de Valpo. Espero que les guste esta clase. Vamos a hablar sobre formación de minerales y sobre rocas ígneas. Así que va a estar bien interesante para que puedan aprender acerca de estos temas, como introducción a lo que vamos a ir viendo más adelante. Bueno, partamos. Bueno, primero que todo, para poder hablar de tanto de qué es un mineral, qué es una roca ígnea en particular, es necesario que podamos entender sobre el movimiento de las placas tectónicas, sobre nuestra dinámica terrestre en general. Como hemos hablado en clases anteriores, nuestra Tierra en su parte más superficial está conformada por diferentes bloques gigantescos de roca que cubren bastantes continentes, el fondo de los océanos, y muchas de estas grandes bloques de roca están separados entre sí por fracturas, por quiebres en esta corteza continental y oceánica que existe. Acá, por ejemplo, podemos ver en esta figura un mapa mundi del planeta completo y podemos ver divisiones en negro que corresponden a estas fracturas que están entre cada una de las placas. Y si se fijan, hay flechas y estas flechas indican el movimiento de la placa. Por ejemplo, acá en la costa de Chile tenemos la placa de Nazca y esta placa de Nazca aparece una gran flecha roja que apunta hacia el continente. Eso significa que este bloque de roca se está moviendo hacia acá y choca con el borde continental. Como ustedes ya saben, en Chile no existe choque de placas, sino que hay una que se monta bajo, se mete bajo la otra. En este caso la placa de Nazca, la placa oceánica, es más densa, por lo tanto se mete bajo el continente. Y es la causante de que en Chile existan terremotos, de que en Chile existan cordilleras, de que en Chile exista volcanismo. Eh, Como es el caso de la placa de Nazca con la sudamericana, también podemos ver otro ejemplo en el mundo. Podemos ver, por ejemplo, aquí la placa del Pacífico, se está moviendo en dirección oblicua hacia el noroeste, en este caso, hacia la zona ya más de Rusia, norte de Rusia, Siberia, Groenlandia, por ejemplo. Y aquí también vemos que en el medio del océano, bien particular, pues la flecha es doble. ¿Eso qué significa? Que desde ese punto hay un movimiento desde aquí hacia el lado americano, hay un movimiento de esta placa hacia este sector, hacia el oeste, mientras que desde esta fractura hacia el otro sector, hacia África, la placa se está moviendo hacia el este, hacia África, en el fondo. Por lo tanto, aquí lo que podemos entender es que un punto eh, a un punto invariante donde la placa no se mueve, pero tanto a un lado como al otro sí hay un movimiento. Y como podemos ver también, las dinámicas de movimiento son bastante diferentes. Aquí fíjense el número 15,6, esto habla me parece de centímetros, y el movimiento es bastante fuerte por la flecha que existe aquí, mientras que hay otros lugares donde el movimiento es bastante más suave. Esto también incide en que en Chile existan terremotos muy fuertes, muy grandes, a diferencia de sectores como África, donde es mucho menos conocido que tiemble, que existan grandes terremotos, grandes temblores. Entonces aquí podemos ver de que esta dinámica de las placas tectónicas influencia directamente la actividad ígnea y la formación de rocas y minerales ígneas en la Tierra, como vamos a ver más adelante. Bueno, siguiendo un poco con esto, aquí tenemos otro mapa mundi, un poco más simplificado, donde también se ven estas fisuras en medio del océano, pero además podemos ver en puntos rojos la existencia de volcanes activos. Este es el conocido como Anillo de Fuego del Pacífico y corresponde a este borde de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y el borde de Centroamérica, Estados Unidos, pasando por
la zona de Bering, Groenlandia, no, perdón, Groenlandia está para acá, pero la zona de Siberia, el norte, y aquí bajando hacia Japón, después Japón, islas Indonesia, y aquí por Nueva Zelanda. Este es el anillo de fuego del Pacífico. Y como pueden ver, hay muchos volcanes activos porque el movimiento de estas placas es muy fuerte. Y como vamos a entender un poco más adelante, la actividad ígnea o la energía que proviene del interior de la Tierra sale por estos sectores, porque es mucho más sencillo salir por este movimiento y por esta conexión de la superficie con las profundidades. Así como en nuestro país existe subducción, que es un concepto que ya manejamos, en otras partes de la Tierra hay otros contextos geológicos que influencian los fenómenos que se dan en ese sector. Aquí podemos ver una representación de lo que sería tanto la corteza continental como la corteza oceánica, la litósfera en general, y cómo esta litósfera se monta sobre una zona que se denomina astenósfera, que es una zona que se comporta de forma plástica, dúctil. Entonces lo que podemos ver aquí es un material sólido flotando sobre este material dúctil. Por lo tanto, existe transferencia de calor desde el interior de la Tierra hacia la superficie y en ciertas zonas este calor es capaz de salir. Por lo tanto, la forma en que interactúan las placas tectónicas influencia los fenómenos, como recién dijimos, influencia los fenómenos geológicos que se observan. Acá tenemos un contexto como Chile, subducción de la placa oceánica que se mete bajo la placa continental que tenemos en ese lugar, pero también podemos ver otros contextos. En particular, la subducción se llama también una frontera o un margen convergente, como la palabra que tenemos ahí. ¿Por qué convergente? Porque converge. Yo tengo una placa juntándose con la otra y eso es converger. Al contrario, como vemos acá este otro concepto, desde una frontera o un margen divergente, significa que se separa. Entonces, recuerden que acá hablamos de que en medio del océano las placas se están separando. Bueno, ese es un margen divergente, como el que vemos acá, o una frontera divergente. Acá hay una isla, probablemente un montón de islas oceánicas, y si vamos al fondo del océano, veríamos que hay una gran fractura que permite la salida de material ígneo. Y ese material ígneo que sale se enfría rápidamente, forma roca y mucha de esa roca es capaz de asomarse en superficie luego y formar una isla volcánica. Muchas de las islas que poseen volcanes en el océano son justamente fracturas en la corteza oceánica, la cual permite la salida de este calor y la existencia del volcán. Acá, por ejemplo, podemos ver otro tipo de margen. Bueno, en Japón tenemos también una frontera convergente, pero una subducción al contrario. Y lo que ocurre en Japón justamente es que no es una corteza oceánica metiéndose bajo una corteza continental, sino que es una placa oceánica metiéndose bajo otra placa oceánica. Por lo tanto, un poco distinto. Cambian ciertas dinámicas, ciertos productos volcánicos o ígneos, podríamos llamarle. Además de estas fronteras divergentes, se pueden dar no solo en la mitad del océano, sino que también en el continente. Probablemente más adelante veamos algún video acerca del rift africano, que corresponde a una zona en tierra, en continente, en África, que se está separando. Y esa separación está generando de que se abran grandes fracturas y que se asome magma que proviene desde el manto. Y bueno, más adelante vamos a ver otro contexto geológico que también tiene que ver con escape de calor desde profundidades bastante profundas, valga la redundancia, como los hotspots o puntos calientes, que vamos a ver en un ratito. Bueno, y lo que falta explicar aquí sobre la frontera de transformación, que no es ni un movimiento que une la placa ni la separa, sino que lo mueve en la dirección perpendicular, que sería uno en contacto con la otra. Sería como hacer ese movimiento de rozar lateralmente una placa con la otra, como se ve ahí. Y si se fijan aquí,
todas estas escaleritas que se ven acá justamente son movimientos transformantes que también permiten el escape de energía y de calor desde el interior de la Tierra. Bueno, ya habiendo visto los contextos geológicos que son bastante variados, hay zonas donde las placas se están juntando, están chocando, una se mete bajo la otra, otras se están abriendo, tanto en el océano como en el continente, podemos volver a hablar del ciclo de las rocas. Recuerden que habían tres tipos de rocas: las rocas ígneas, unas rocas que se forman bajo la tierra, otras sobre la tierra, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas. En particular nosotros vamos a entender las rocas ígneas en esta clase. Y para comprender cómo se forma una roca ígnea es necesario que relacionemos justamente este ciclo con los contextos geológicos que recién hablamos y entender de que estas rocas se forman justamente en estos sectores. En las zonas, las dorsales oceánicas, o sea, estas zonas donde se están separando las placas oceánicas, se forman rocas ígneas. En los márgenes o bordes continentales también, donde hay interacción de placas, como en Chile, Japón, también se da la formación de rocas ígneas. Un arco de islas corresponde a una fila, a una secuencia de volcanes los cuales están relacionados entre sí, debido a que en profundidad hay un aporte de calor que permite la formación de estos volcanes, los cuales generalmente se forman a lo largo de la fisura o la fractura que alimenta estos volcanes. Y el nombre que se ocupa es de arco, ¿ya? En Chile, por ejemplo, tenemos un arco volcánico bastante extenso y son muchos volcanes que están activos en la cordillera de los Andes. Si uno lo observa desde arriba, vería que realmente tienen una orientación preferencialmente norte-sur, y desde bastante arriba uno ve que describen una especie de línea recta norte-sur. También están los rifts que corresponden a estas aperturas en el continente, como la que vimos acá, esta frontera divergente. Y también están los hotspots o puntos calientes en español, los cuales corresponden a puntos invariantes en nuestra Tierra, el cual libera calor desde muy profundo del manto terrestre y que también forma y produce ciertos fenómenos volcánicos bastante particulares, como vamos a ver más adelante. Bueno, el magma, que es lo que está acá abajo, que es justamente lo que le da origen a las rocas ígneas, ¿qué es algo como lo que vemos en la foto, es un material silicatado. Bueno, ¿qué es un silicato? Me dirán ustedes. Un silicato es un compuesto, una materia, lo cual está compuesto principalmente de sílice. Bueno, ¿y qué es el sílice? Es un compuesto químico con una estructura interna compuesto tanto de iones de silicio, que es un elemento químico presente en la Tierra, y oxígeno. Estos dos elementos se juntan, forman una estructura, la cual es como la base de los componentes que compone, valga la redundancia nuevamente, el magma. Ahora, este es un material que está a altas temperaturas. Su temperatura oscila entre 700 grados a 1400 grados Celsius. Y tiene las tres fases de la materia más conocidas, que serían tanto gases, líquidos y sólidos, que serían cristales de minerales que se están formando. Ahora, cuando nosotros enfriamos esto, lo que ocurre finalmente es la solidificación de una roca. Y si al revés nosotros tomamos una roca que encontramos en el cerro, en el río, lo que sea, y le aplicamos temperatura, aproximadamente esta temperatura, probablemente fundamos la roca. A ver, vamos a ver cómo funciona este sistema aquí. Vamos a abrir este video, donde vamos a ver cómo la actividad termal es capaz, o alto calor importante, es capaz de fundir roca. Y hay gente que es capaz de concentrar sol con alguna máquina para poder, no me conecta, bueno, vamos a ver si funciona aquí.
Mm, ahí parece que va a cargar. Bueno, cuando cargue vamos a seguir viendo ese video. Bueno, la roca, el concepto de roca, justamente es un agregado de minerales de diferentes formas y tamaños. Bueno, ¿y qué es un mineral? Vamos a verlo a continuación. Es justamente un sólido, esta es la definición clásica de mineral. Vamos a hablar estos términos que son un poco complicados de entender, pero vamos a digregarlos para que lo aprendan de forma más sencilla. Acá tenemos dos ejemplos de minerales. Yo creo que muchos de ustedes conocen el cuarzo. Cristales de cuarzo como los que se ven aquí, medios translúcidos, con formas geométricas bastante particulares. Y aquí quizás tienen un mineral que han visto algunos de ustedes, pero quizás no de esta forma, como la malaquita, que es un oxidado de cobre de una forma o un aspecto bastante particular, como estas burbujas que definen una textura que le voy a decir el nombre, aunque sea un poco complicado, que es botroidal, que es un nombre para definir esta textura. Ahora, ¿qué es un mineral? Es un sólido homogéneo, inorgánico, que se presenta de una manera natural y que posee una estructura atómica ordenada y una composición química definida, lo que le confiere una serie de propiedades y características particulares. Voy a bajar. Y bueno, y para poder entender cada una de estas conceptos, podemos hablar que un sólido homogéneo corresponde a un material sólido que tienen propiedades coherentes entre sí. O sea, lo que compone el sólido está distribuido de una manera uniforme y esa uniformidad le confiere unas propiedades constantes. O sea, el material se va a comportar de la misma forma, va a tener la misma dureza, por ejemplo, en cada punto de este material debido a que lo que compone el sólido es homogéneo. Inorgánico significa que no intervienen organismos en su formación. Como vamos a ver más adelante, sí hay ciertas rocas que son formadas por minerales, entre comillas, que se forman gracias a actividad biológica, pero esos minerales adquieren otro nombre y se denominan mineraloides. Bueno, que sea natural es que sea formado debido a procesos naturales. Muchos de nosotros podríamos sintetizar cristales o ciertos minerales en laboratorio, pero no correspondería a un mineral per se o como por definición. Una estructura atómica ordenada significa que en el interior del mineral, de ese cristal bonito que vemos de cuarzo, si nosotros pudiésemos mirar con un microscopio muy potente, podríamos ver que hay un ordenamiento de los átomos que tiene este mineral en su interior. Y esto entramado es regular y periódico. Y hay una estructura base que se replica, se repite y forma la geometría que uno ve a simple vista. Más adelante vamos a poder ahondar en eso. Y una composición química definida significa que los elementos químicos que conforman esta estructura siguen una cierta regularidad. O sea, puede haber una variación en cierta proporción de elementos químicos dentro de un mismo mineral, pero son relativamente constantes. Y esa constancia permite que se preserven ciertos parámetros. Ahora, también vamos a darnos cuenta de que hay ciertos minerales que cambian sus propiedades. Muchos de ustedes han visto cuarzo morado, por ejemplo, o cuarzo amarillo, cuarzo rosado, cuarzo blanco, lechoso, cuarzo transparente. Bueno, el color que cada uno de esos cuarzos tiene depende de un cierto elemento químico que se cuela en la estructura interna y varía levemente su composición y como resultado cambia su propiedad visual en este caso. Hay otros elementos que cambian su dureza, hay otros elementos que cambian totalmente, no solo el color, sino su brillo, su apariencia. Y etcétera. Vamos a ver varios minerales, varios ejemplos a lo largo de las clases que tengamos en el futuro. Bueno, estos minerales son muchos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva la tabla periódica y nos vamos a dar cuenta que son como 100 elementos químicos. Estos 100 elementos químicos no se juntan todos entre sí, pero ya basta con los que se pueden juntar para crear una gran cantidad de minerales.
De hecho, hay más de 4.000 minerales conocidos, pero solo unos 30 son comunes. O sea, la mayoría de las rocas que ustedes ven en el río, que ustedes ven en el cerro, la mayoría de esos minerales son parte de estos 30 y existe una gran cantidad que son minerales menos conocidos, los cuales son más raros, que dependen de una condición particular que se dan en ciertos puntos de la Tierra que solo se forman ahí, pero eso lo vamos a ir viendo en el tiempo. Ahora, acá podemos ver, bueno, en este caso, una roca que sería una roca granítica ígnea, que está conformada por tres elementos, por tres minerales particulares, como sería el cuarzo, como el feldespato, que le da ese color rosado, y la mica, que sería biotita en este caso, que vamos a verla más adelante también, que sería este mineral oscuro de ahí. Y probablemente tiene un par de minerales más, como plagioclasas, que serían otro tipo de feldespato más blanco, y hornblendas u otros minerales más oscuros también. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá en este gráfico de aquí lo que se observa es la distribución del peso de los elementos más comunes en la corteza continental. Y aquí tenemos una lista de elementos químicos y estos son los elementos más abundantes en la corteza. Por lo tanto, estos son los que principalmente se juntan y sus combinaciones variadas y diversas dan origen a un gran número de minerales. Fíjense que el oxígeno domina con un 46,6%, luego le sigue el silicio, por esto que el silicato es el mineral más abundante en la Tierra, por esta abundancia elemental de sus componentes, y luego le sigue el aluminio con 8,1, luego el hierro con 5%, luego el calcio con un 3,6, luego el sodio con un 2,8, potasio 2,6, magnesio 2,1 y el resto de los elementos químicos, incluyendo todos los commodities que se extraen por su alto valor, plata, cobre, oro, platino, tierras raras, manganeso, tungsteno, zinc, etcétera, etcétera, son el 1,7% del peso de la corteza continental. O sea, es una cantidad muy, muy pequeña. Y es por esto que son tan preciados muchos de esos elementos, porque están en bajas cantidades. Ahora bien, generalmente uno podría encontrar en cualquier lugar de la Tierra alguna proporción muy baja de todos los elementos químicos. Yo si voy aquí al patio y saco una pala de tierra, yo si le hiciera un análisis probablemente encontraría pequeñas cantidades de oro, pero son tan pequeñas que no tiene valor. Ahora, en algunos lugares de la corteza ese elemento químico está multiplicado, su acumulación. Entonces esa acumulación justamente es lo que le da valor a un yacimiento o forma un yacimiento mineral. Bueno, acá tenemos la tabla periódica de los elementos, donde están distribuidos los elementos químicos debido a su orden, que está basado en la cantidad de protones que tiene cada elemento, que vamos a ver un poquito más adelante, y también ustedes en su clase de química probablemente aprendan. Está el hidrógeno como elemento más básico, número 1, después tenemos al helio, después el litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno, oxígeno, este es flúor, me parece, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Y así tenemos un montón de elementos químicos, más de 100, tenemos varios colores. Y esta forma de ordenarlos tiene que ver con algunas propiedades que cada uno de ellos cumple. Por ejemplo, los elementos químicos azules oscuros corresponden a metales alcalinos. Los elementos químicos amarillos corresponden a alcalinoterrios. Los de acá son metales de transición. Los morados son otros metales. Aquí están los metaloides. Los no metales, como los de acá, estos son halógenos y estos son gases nobles. Y aquí tenemos los lantánidos y los actínidos, que son elementos químicos que también tienen ciertas particularidades comunes entre sí. Vamos a ver un poco más adelante, ir ahondando en el tiempo en varios elementos químicos que son formadores de minerales. Ahora, para entender esta tabla es necesario entender que un átomo. Bueno, un átomo corresponde a la unidad fundamental de la materia. Y lo que vemos aquí es un modelo bastante rudimentario, pero que explica en primera instancia qué es lo que
debería uno imaginarse que existe? Bueno, la materia corresponde a un entramado de millones de estos átomos. Y cada átomo corresponde a una entidad, por decirlo así, lo cual está compuesto tanto de un núcleo como de una corteza. Es parecido a la Tierra, como hablamos del núcleo terrestre y la corteza. Bueno, aquí pasa algo parecido. En el núcleo del átomo, muy pequeño, existe una acumulación de neutrones y protones. Bueno, un protón es una partícula subatómica que corresponde a una carga positiva. El neutrón corresponde a una partícula subatómica sin carga, pero muy parecido al protón. Y alrededor del átomo lo que vemos acá son una especie de órbita donde está girando un electrón, que es una partícula subatómica con carga negativa. Por lo tanto, el átomo tiene una carga neutra, porque tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Eso se da de forma regular. Ahora, lo que ocurre sí es que hay iones, que son átomos con carga. Si yo, por ejemplo, de alguna manera le quitara un electrón al átomo, quedaría con un protón de más, por lo tanto tendría una carga positiva. Si yo por el contrario le quito un protón y dejo los electrones, tendría una carga negativa extra. Ahora, que el electrón vuele en esta órbita es algo representativo. En la práctica lo que se sabe es que no vuela así, sino que existe dentro de una nube de posibilidad, de probabilidad, como se llama. De ahí entramos a hablar de mecánica cuántica, de algo un poco más complejo y profundo quizás, donde la física actual es incapaz de, por ejemplo, saber a la velocidad que se mueve un electrón y conocer su posición exacta al mismo tiempo. Eso no se puede. Yo puedo o ver el electrón y saber dónde está, pero no puedo conocer su velocidad en ese caso, o puedo solo medir su velocidad, pero no sé dónde está. Entonces lo que se dice es que hay una nube de posibilidades, pero esa nube de probabilidad es una especie de órbita y ha servido para poder entender que cada uno de estos electrones conforma una especie de capa que tiene una energía tal. Y los electrones que están más cerca del núcleo son menos energéticos y los electrones que están más alejados corresponden a electrones con más energía. Y eso tiene una implicancia súper fuerte para entender cómo se unen los átomos entre sí y cómo son capaces de formar un material. Por ejemplo, acá vemos una representación de un núcleo, ya que aquí una carga positiva por la acumulación de de protones, que en este caso serían 29 protones acá en el núcleo, porque tiene 29 electrones. Ahora si se fijan, están dibujadas círculos como capa alrededor, y la primera capa solo tiene dos signos menos, que serían 2 electrones. La siguiente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 electrones. Y la siguiente capa tiene bastantes más. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18 electrones. Y hay uno que está acá afuera, que aparentemente no cupió en la capa de 18 electrones. Y eso tiene que ver con que cada capa tiene una cantidad de cupos limitada. No aguanta más de un cierto número de electrones. La primera capa, por ejemplo, no aguanta más de 2 electrones. Por lo tanto, el elemento químico como el berilio en este caso, yo lo que vería sería el núcleo, sería 2 electrones aquí, y en esta capa habría uno solo. En este caso esto es un átomo de cobre, y el átomo de cobre, debido a que tiene 29 electrones, tiene su primera capa 2, la segunda tiene 8, ya van 10, en la tercera tiene 18, irían 28 y sobra uno que está en la capa exterior. Y este es un electrón de valencia, como se llama. Y este electrón de valencia permite que este átomo se junte con otros átomos dependiendo de cómo enlaza este con el otro. Vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo más fácil con un átomo más sencillo como es el sodio y el cloro.
en la sal común. Aquí vemos algo parecido a lo de acá y podemos entender de que acá en el núcleo están los protones con los neutrones y existen niveles de energía que serían estas capas. Entonces el primer nivel de energía sería esta capa de 2 electrones, el segundo nivel de energía sería esta capa de 8 y así. Los electrones de átomos muy grandes, como por ejemplo el uranio, plutonio, neptunio, que tienen este 89, no sé, no alcanzo a ver, pero son 90 electrones, tienen muchas capas alrededor y tiene mucha energía. Por eso es que muchos de estos elementos son altamente radioactivos y energéticos. Ahora, como les contaba, los electrones de valencia permiten que los átomos se junten. Es una forma de crear enlaces atómicos. No es la única, pero es una bastante abundante. Y un ejemplo muy sencillo de un enlace iónico en este caso, el cual, ¿por qué iónico? Porque tanto el sodio como el cloro de alguna forma no tienen sus capas totalmente completas. Ahora, ¿qué es lo que vemos acá? El sodio, por ejemplo, acá tenemos al sodio, es el elemento número 11 y como podemos ver de acuerdo a este modelo de aquí, yo tendría que el sodio tiene dos capas completas y una tercera capa tiene un electrón. Acá. Entonces el sodio tiene un electrón en la capa de afuera. Mientras que el cloro tiene también dos capas completas y la última capa le falta un electrón. Entonces, ¿qué pasa? La última capa del sodio le presta el electrón al cloro y entre las dos completan sus capas, su tercera capa, con el electrón del sodio, uno que está en esta capa, y aquí falta uno, aquí hay 7. Entonces este electrón se comparte y se une. Ese enlace da vida a la sal de mesa. Y nosotros hemos visto muchas veces sal, si ustedes la miran con una lupa o un microscopio, verían que son cubos de sal. Y estos cubos tienen que ver con cómo se ordena el sodio con el cloro. Fíjense aquí, el cloro es bastante más grande que el sodio. Y el entramado interno de cómo se ordena el cloro con el sodio forma un cubo. En su base más microscópica, más pequeña, podemos ver que forma un cubo. Y lo simpático de esto es que debido a esta estructura interna básica, podemos ver que la sal en macro, a la vista de nuestro ojo, podemos ver que también es un cubo. Si nosotros le pegamos un martillazo a ese cubo de sal, van a salir muchos cubos más pequeños. Y si vamos moliendo la sal más fina, más fina, más fina, vamos a ver que vamos a llegar siempre a un cubo. ¿Por qué? Es la unidad básica de construcción de la sal, de cómo se une el cloro con el sodio. Eso es algo básico de cómo se ordenan los minerales. Todos los minerales tienen un ordenamiento interno diferente. Muchos de ellos siguen formas geométricas bastante particulares. Por ejemplo, aquí podemos ver el mismo cristal de cuarzo que vimos hace un rato y darnos cuenta de que este cristal, si nosotros observáramos al microscopio esa puntita, veríamos algo parecido a esto, como una especie de bipirámide, una pirámide doble hacia arriba y hacia abajo. Y si nos vamos a observar cada una de estas pelotitas, nos vamos a dar cuenta que corresponde a un tetraedro, que sería la base de construcción del conjunto molecular de sílice con oxígeno. Acá hay un sílice pequeño aquí y átomos de oxígeno, los cuales un sílice se une con 4 oxígenos y cada uno de estos oxígenos se comparte con otro sílice y así se puede ir formando este entramado básico atómico del mineral. Otro ejemplo para comprender la importancia de este entramado mineral básico, podemos verlo con el grafito y el diamante, el cual corresponden al mismo elemento químico. Es carbono, solamente carbono. Pero qué raro ver el grafito tan gris, suave, con este brillo característico medio perlado, mientras que tenemos un brillo bastante particular de un diamante. Bueno, aquí está trabajado totalmente, faceteado, como se llama, como gema, pero es translúcido, durísimo,
mucho más duro. El grafito es algo de lo más blando que hay, por eso podemos escribir con lápices, mientras que el diamante sirve para perforar roca. ¿Y por qué son tan distintos entre sí si tienen la misma composición química? Es por cómo se ordenan estos átomos finalmente. Fíjense que acá en el grafito, los átomos de carbono, que es su componente, que lo forma, están ordenados en capas. Y esta capa tiene un enlace resistente, pero cada capa entre sí tiene enlaces débiles que los unen. Ese enlace débil justamente permite que cuando uno raye una hoja con un lápiz mina, uno deje una marca debido a que el grafito más exterior se desprende del lápiz y queda adosado a la hoja. Y se desprende justamente porque los enlaces que los unen son muy débiles. Pero el grafito entre sí, cada capa tiene un enlace bastante firme. Por otro lado, el diamante, los átomos de carbono se ordenan de una forma bastante estructurada, creando esta geometría que es muy resistente y que explica su gran dureza. Este entramado básico que le otorga su resistencia. Ahora, ¿por qué se forma en algún caso el grafito y por qué en otro caso el diamante? Tiene que ver con las condiciones del entorno. El grafito es algo que se forma a presiones y temperaturas bajas, más cercanas a las parecidas en la superficie, mientras que el diamante se forma bajo la tierra, muy profundo. Entonces el grafito que está tan apretado que la única forma de resistir y de conformar una unidad funcional es armarse en esta estructura resistente. Y si este diamante sale a la superficie, va a mantener esta estructura, pero cada uno de estos atomitos va a tender a formarse como el grafito. Y es por esto que en algunos años más, quizás varios miles de años o quizás millones de años, todos los diamantes que están en superficie se van a transformar en grafito. Todo tiene su final, como diría Héctor Lavoe, un gran salsero. Bueno, y como les contaba, cada molécula, cada átomo que se junta con otros átomos tiene su forma particular de juntarse y forman diferentes geometrías. Aquí podemos ver 4 geometrías básicas que son... aquí vemos un conjunto bastante pequeño de lo que realmente podemos observar en la naturaleza. Tetraedro como el sílice con oxígeno, octaedro como la fluorita, cubo como la sal o la pirita, cubo octaedro, bueno, no sé qué mineral forma esta estructura, pero deben haber varios que lo forman. Y que se forme de una geometría u otra depende de las condiciones tanto eléctricas como químicas bajo las cuales se forma el enlace atómico. Hay ciertos elementos que no se juntan con de frente no se juntan con otros elementos. Hay otros que tienen amigos muy reducidos, podemos tener como una dinámica más social, como algunos que son amigos de todos y hay otros que son bien apáticos y se juntan solo entre ellos, ¿no? Y gracias a eso hay pocos minerales que contienen esos elementos químicos. El oro, por ejemplo, es bien autista, no tiende a formar compuestos, le gusta andar solo y se acumula solo. Mientras que el sílice, por ejemplo, por sus características tanto eléctricas como químicas, tiene muchos amigos y se junta con muchos elementos químicos, formando gran variedad de geometrías. Y es por esto que hay tantos minerales silicatados, como hablábamos de nada. Y cada una de estas estructuras básicas se replica, estos son ladrillos. Imagínate uno construye un muro con muchos ladrillos, bueno, cada uno de estos ladrillos en términos minerales se une con muchos otros de esta estructura hasta formar el cristal mineral que uno ve en la naturaleza y que es muy llamativo. Ahora, ya que hablamos de los minerales, cómo se forman, yo para formar un cristal, un mineral, lo que necesito es tener el elemento químico y que estos se junten. Y para que se junten, justamente lo que ocurre es que en un contexto de alta temperatura como un magma que está muy caliente, recuerden que cuando algo está muy caliente, por ejemplo el agua hirviendo, burbujea. Y esto pasa porque muchas de las partículas que están dentro de esta agua caliente se están moviendo a alta velocidad. Muchas de ellas quieren escapar del lugar donde están. Esto pasa también en materiales como el magma. Entonces, a medida que baja la temperatura del magma, esta energía se ocupa en
formar estructuras. Y es por esto que a medida que se enfría, el magma se solidifica, se cristaliza y esa cristalización forma minerales. Regularmente forma minerales. Si es que el enfriamiento es muy rápido, no se va a formar un mineral, sino que se va a formar un mineraloide. Porque este compuesto no va a tener una estructura interna ordenada. El vidrio, por ejemplo, es un mineraloide porque no tiene una estructura interna ordenada. Ya algo que se enfrió muy rápido, y eso muchas veces tiene que ver con material incandescente que sale a la superficie y se enfría rápidamente con agua o con aire, y que este enfriamiento tan rápido impide de que los elementos químicos se ordenen en esta estructura básica. Quedan desordenados. Forma un sólido pero está desordenado, por lo tanto tiene otras propiedades. Entonces, en resumen aquí, el enfriamiento del magma, que yo le digo magma a este material silicatado bajo la tierra, y le digo lava a este mismo material silicatado pero sobre la tierra, en la superficie, este enfriamiento es capaz de formar una roca ígnea. Cada una de estas partes que ya está oscura en esta foto de abajo es ya una roca, y si miráramos el microscopio veríamos que está lleno de minerales muy pequeñitos, que sería la cristalización o la formación de minerales. Ahora, como les contaba, se forman rocas ígneas bajo la tierra, muy profundo algunos, las cuales tienen un aspecto bastante característico. Fíjense aquí cómo todos los minerales son visibles. Esta es una roca, una muestra de mano. Probablemente yo me dé cuenta de que los minerales aquí tienen tamaños medio centímetro, algunos pueden tener un poco menos, un poco más. Esta roca de aquí también, puedo decir lo mismo. Y hay algunas que se forman muy profundo bajo la corteza, otras no tan profundo, como a mediana profundidad, y otras que se forman en grietas. Y tienen que ver con fracturas que se abren en la tierra y que permiten que por descompresión, material que está a alta presión bajo la corteza suba, quiera subir y ascender. El magma, por ejemplo, tiene menor densidad que la roca, por lo tanto va a tender a flotar, va a tender a salir a la superficie. Por otro lado, las rocas que se forman sobre la superficie, ya cuando un volcán hace erupción, por ejemplo, corresponden a rocas ígneas extrusivas. Las de adentro se llaman intrusivas y las de afuera se llaman extrusivas, pero están conformados por los mismos minerales. Ahora, ¿qué diferencia tienen? Fíjense que aquí tienen los minerales muy visibles, muy grandes, y aquí no se ven. Es porque esta se enfrió tan rápido que el mineral no permitió su crecimiento. No creció lo suficiente porque se enfrió muy rápido. Bueno, como vimos, recordamos un poco de estos contextos geológicos. Aquí hay actividad ígnea desarrollándose y vamos a ver cada uno de ellos para que entendamos de qué se trata. Por ejemplo, en el océano están estas fracturas, estas grietas, estas dorsales oceánicas. Aquí la corteza de un lado se va para acá, la corteza de este otro lado se va para acá, esto se está abriendo, y desde la astenósfera, debido a que hay una descompresión, el material siente una urgencia por subir y salir. Por lo tanto, este material se va acumulando en distintas burbujas bajo la tierra, en volúmenes de magma, las cuales se denominan cámaras magmáticas, algunas muy pequeñas, algunas muy grandes, y este material sale a la superficie de cuando en cuando. Este material es un magma primitivo. ¿Por qué le decimos primitivo? Porque tiene que ver con la asignatura o las características químicas de lo que está en el manto. Y vamos a ver más adelante de que los magmas primitivos tienen una característica, que es que tienen poco sílice. Y que tenga poco sílice le cambia sus propiedades, el tipo de volcanismo que se da, la construcción de volcanes. Los volcanes son distintos, la química de la roca y la apariencia de la roca es totalmente diferente a una que tenga alto sílice, pero eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Otro contexto geológico con formación de rocas ígneas son las zonas de subducción, como la de Chile. ¿Cómo se forma aquí una roca ígnea? Fíjense, esta placa está subductando
a medida que se va metiendo bajo la tierra, aumenta la temperatura. Aquí hay mucho roce también, y también hay agua que se cuela por la interfaz o la unión de ambas placas. Esta combinación lo que produce favorece la fusión de la roca. Si yo le aplico agua al sistema, yo le puedo bajar la temperatura de fusión de una roca. ¿Cuál es la temperatura de fusión? Es la temperatura en la cual esta roca sólida se transforma en magma. Si yo le aplico agua, la temperatura baja. Por lo tanto, yo puedo fundir roca que normalmente a esa temperatura no se fundiría. Y esto ocurre en cierta zona del subsuelo, y este material fundido tiende a ascender por esta diferencia de densidad, tiende a ascender por la existencia de grandes fracturas que acá no se ven, pero están relacionadas con este apretón que le da esta placa oceánica al continente. Este material sube, como se ve aquí representado, y se acumula bajo la corteza y le da origen a la actividad volcánica actual. Muchos volcanes en Chile se comportan de esta forma porque están conectados con el subsuelo, como se ve aquí. Y su resultado, como les explicaba, da origen a estas cadenas lineales de volcanes llamadas arcos. Y esto puede ocurrir tanto en el continente como en el océano, formando arcos de islas volcánicas. Ahora, la química de este tipo de rocas es un poco distinta a la formada en las dorsales oceánicas, porque aquí ya tengo más contacto con material continental, por lo tanto lentamente va a haber un enriquecimiento en este componente básico que sería el sílice. O sea, esta roca tendría un poco más de sílice, no sería un magma tan primitivo, y daría origen a rocas como las andesitas, que sería una roca característica de los Andes, debido a esta composición intermedia. Un poco más adelante vamos a ver también ese tema, pero para adelantarles. Ahora, existen otros lugares como los hotspots o puntos calientes. Que un punto caliente es un lugar que desde el manto, bajo la corteza, hay un punto que no cambia y que por alguna razón es capaz de atravesar la corteza, debilitarla y en un mismo punto tirar material y generar volcanismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos Hawái. En Hawái lo que existe, si vieron hace algunos años atrás que hicieron erupción varios volcanes de Hawái, esas erupciones tenían como resultado la salida de material fluido. Eran verdaderos ríos de lava, no eran grandes erupciones explosivas, que mal no recuerdan. Eso tiene que ver con que este material proviene del manto. Tiene muy poco sílice. Y debido a que esta placa se está moviendo, fíjense, aquí está la placa sobre el manto. Esto naranjo es el manto. Acá hay un límite que marca el límite del manto con la litósfera, o la placa oceánica en este caso, y esta placa se mueve sobre el manto. De hecho, el movimiento de la placa es esta flecha que se ve hacia arriba. Y fíjense que aquí, en la misma dirección del movimiento de la placa, hay muchas islas. Bueno, estas islas hablan de la actividad del hotspot o del punto caliente en diferentes momentos de la historia. Hace varios millones de años atrás, entre 3,8 a 5,6 millones de años, este lugar, este punto de esta isla Kauai, no estaba ahí, estaba acá. Y en este punto salió material que formó la isla. Y esta isla, debido al paso del tiempo, se fue moviendo en esa dirección. Y si se fijan, luego se formó hace 2,2 millones de años esa isla de ahí, luego hace 1,3 millones de años esa isla de allá, Maui se formó hace menos de 1 millón de años, y así. Entonces cada una de estas islas se formó debido a la actividad volcánica del punto caliente en algún punto del pasado geológico. Y justamente Hawái es bastante más grande que el resto porque ha habido más actividad desde los últimos 700.000 años hasta el presente. Esto se da en varios lugares de la Tierra. En Islandia hay otro punto caliente. Hay otro punto caliente en Yellowstone, en Estados Unidos, que es uno que está bajo el continente, que es un volcán gigantesco que si hace erupción
probablemente cambiaría la Tierra completamente como la conocemos. Y hay otros más que no recuerdo, pero son lugares que son bastante enigmáticos, no se entiende bien el mecanismo por el cual estos son capaces de abrirse paso hacia arriba. Supuestamente este calor debilita la corteza y ese debilitamiento la transforma en algo más plástico que permite que ascienda material de forma periódica. Ahora, como les comentaba, de que hay ciertos magmas más primitivos, ciertos magmas más evolucionados, eso tiene que ver con esta componente del sílice, de esta unión de silicio con oxígeno, que es un componente principal del magma. Ahora, lo que también podemos ver es que hay otros cambios que permiten variar ciertos parámetros de este material fundido. Por ejemplo, si yo varío tanto la cantidad de sílice como la cantidad de agua, yo soy capaz tanto de cambiar la densidad del magma, su viscosidad, la explosividad de las erupciones que generan, la cantidad de gases disueltos que posee y a qué temperatura puedo fundirlo o solidificar una roca. Y qué tan rápido se enfría va a depender en el aspecto de cómo yo veo sus minerales. Y eso lo vamos a ver a continuación. Por ejemplo, acá tenemos una imagen donde estamos viendo cuatro rocas, pero son dos tipos composicionales particulares. Las dos de acá arriba serían magmas primitivos, magmas basálticos. El basalto de aquí es típicamente una roca ígnea extrusiva que se forma sobre la superficie de la Tierra, pero compuesta por este magma primitivo. Mientras que el gabbro es una roca formada por el mismo material, pero bajo la Tierra. Y que cambia es que el basalto se ve más negruzco y este un poco más claro, pero aquí yo puedo distinguir varios minerales, mientras que en el basalto muy poco. Y eso tiene que ver porque el basalto, al formarse en la superficie, se solidifica muy rápido y sus minerales no crecen lo suficiente, mientras que el gabbro, al solidificarse bajo la tierra, en estas cámaras magmáticas que se enfrían muy lentamente, son capaces de crear y formar minerales más grandes. Típicamente la cantidad de sílice dentro de este tipo de magma es bajo, y hablamos de bajo si es que estamos entre aproximadamente un 50% de sílice. O sea, el total de la roca, el 50% es sílice, y eso se considera bajo. Por otro lado, nos saltamos al otro extremo de un magma muy evolucionado, no primitivo, y es porque tiene mucho sílice, que lo adquirió debido a su dinámica en la corteza terrestre. En este caso tenemos la riolita y el granito. Esta roca, la riolita, es un análogo del basalto, pero con este magma rico en sílice, que se forma sobre la superficie y que también no se le ven minerales, mientras que el granito se le ven a simple vista minerales, porque se forma bajo la tierra. Ahora aquí me estoy saltando dos clasificaciones de roca intermedias, que sería la andesita y la dacita, con también sus componentes intrusivas, que uno son las rocas que se forman sobre la superficie y otras bajo la superficie. Pero para términos sencillos estoy explicando cuál es la variación principalmente en el sílice. Un sílice intermedio sería aproximadamente un 58 a un 65%, por ahí. Ahora también, mientras más sílice tenga la roca, menor va a ser su densidad. Fíjense aquí que el basalto es la más pesada de todas, con 2,7 a 2,8 gramos por centímetro cúbico, mientras que la riolita es más liviana y tiene 2,2 a 2,3 gramos por centímetro cúbico. Eso tiene que ver también con la existencia de gases que quedan encerrados dentro de la roca al solidificarse, y que muchos de esos gases generan espacios vacíos que finalmente son capaces de disminuir la densidad de la roca. Bueno, aquí tenemos un gráfico que muestra la variación de la viscosidad. Por ejemplo, acá tenemos un eje, el eje vertical, la viscosidad en pascales y la temperatura en grados Celsius. Y como vemos aquí, cada una de estas líneas de colores
muestra un campo de estabilidad de estas rocas. El basalto, por ejemplo, es una roca que es muy poco viscosa, o un magma viscoso, hablemos de magma, y que usualmente está a temperaturas bastante altas, entre 1400 a un poco más de 1000 grados. Si es que yo aumento el sílice, el magma evoluciona, ahora yo le voy a llamar un magma andesítico, y este magma va a tener temperaturas menores, pero una viscosidad un poco más alta. Así, a medida que yo voy aumentando sílice, le bajo la temperatura al magma y lo hago más viscoso hasta la riolita, que tiene una viscosidad muy alta. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia en la neta, en el volcanismo que se forma. Bueno, acá podemos ver dos fotos que muestran dos tipos de magma distintos. El de acá abajo es un magma basáltico, un magma primitivo, y si se fijan es muy fluido. Esto probablemente puede ser una foto de Hawái, de las erupciones de esa isla. Y es muy poco viscoso, es muy poco explosivo porque tiende a fluir, no a generar presión, no se acumula. Tiene pocos gases y es más caliente que el magma rico en sílice. Por otro lado, el riolítico, fíjense aquí hay un flujo de lava riolítica y la textura es completamente diferente. Aquí se ve bastante caliente, pero no fluye. De hecho, se arma como una corteza, como cuando uno hace pan y una marraqueta y en la parte superior se forma una corteza de pan dura, pero por dentro está blandito. Aquí pasa lo mismo. Debido a que se empieza a enfriar y es tan viscoso, esas mismas partes duras, frías, impiden el movimiento de este flujo de lava. Este material es más viscoso, es más explosivo, porque tiende a acumular más presión y más gases y tiene una temperatura bastante menor. Lo que vemos acá corresponde a la llamada serie de Bowen, que tiene que ver con cómo se forman ciertos minerales a diferentes temperaturas. Esto puede ser un poco complejo de entender, pero vamos a tratar de explicarlo sencillo. Fíjense que aquí, en este gráfico, tenemos que los magmas de menor cantidad de sílice son más calientes, pero hay un punto donde va evolucionando. Bueno, a medida que un magma primitivo se empieza a enfriar, ciertas partes se solidifican y se forman minerales. Bueno, lo que muestra esta tabla es cuáles minerales se forman primero y cuáles después. Entonces, partiendo con un magma muy primitivo, lo que primero voy a formar va a ser este mineral llamado olivino, luego piroxeno, luego anfibol, biotita, y vamos a terminar finalmente con la formación de cuarzo ya en rocas que tienen un alto contenido de sílice, como estas que vemos acá arriba. Este es un lado que son flechas que se saltan una con otra, son discretas, podríamos llamarlo. Y esto tiene que ver con que el olivino se forma solamente bajo estas condiciones de temperatura, pero luego ya no se vuelve a formar, sino que hay otro mineral que se forma. Por otro lado, aquí hay otro mineral que se llama plagioclasa, que es un mineral que varía su composición química de acuerdo a la temperatura a la cual se está formando. Por ejemplo, acá se está formando una plagioclasa que tiende a tener más calcio, mientras que a medida que baja la temperatura y el magma se hace más silicio, se forma una plagioclasa que es más rica en sodio. Esto quizá es algo un poco más avanzado de lo que hemos visto aún, pero es para mostrarle de que hay minerales que admiten cambios composicionales en su química, mientras que otros no, sino que son capaces de formar un mineral y luego terminar de formar ese mineral y empezar a formar otro. Fíjense, aquí hay una representación básica de cómo una cámara magmática, algo que está bajo la tierra, al enfriarse empieza a formar minerales, los cuales tienden a decantar y a caer y a separarse un poco del material que sigue estando fundido. Y probablemente estos cristales que están formándose aquí son cristales de estos primeros minerales que se forman bajo temperaturas más calientes. Si yo soy capaz de enfriar completamente esta cámara, probablemente alcance a formar minerales de los que estamos viendo acá abajo.
Ahora vamos a ver algunas fotos características de estos minerales formadores de rocas ígneas. El olivino, por ejemplo, es un mineral que tiene un verde como el que vemos aquí. Es muy confundible con otro elemento, con otro mineral, perdón, que se da en esta zona, particularmente en el Valle de La Ligua, Cabildo, Petorca, que es la epidota, que también tiene un verde botella, pero no hay que confundirse. Este mineral se forma a 1200, 1300 grados Celsius, mientras que el otro se forma a 250 grados. Entonces son bastante diferentes. Si bien el color es muy parecido, pero si uno lo observa con lupa vería que son distintos. El piroxeno corresponden a unos minerales que son prismáticos, que si uno los ve desde su cara superior parecen discos pares, y son minerales característicos de rocas ígneas de magmas primitivos, magmas más basálticos. A medida que vamos avanzando, yo voy viendo minerales que se van formando en rocas más evolucionadas o con más sílice. Aquí está la hornblenda, que es bastante parecida al piroxeno, pero si uno mira en detalle va a darse cuenta que tiene ciertas particularidades. Esto es un poco más avanzado de lo que ustedes van a ver ahora, esto lo vamos a ver el otro semestre, de cómo reconocer ciertos minerales de acuerdo a sus propiedades diagnósticas. En este caso, el clivaje, que es una propiedad, es un parámetro medible, es distinto en la hornblenda al piroxeno y es por eso que uno puede diferenciarlo. La biotita es otro mineral característico de rocas un poco más evolucionadas, como andesitas a riolitas. Y este mineral es una mica. Es como el grafito, donde las capas superiores del grafito se pueden separar. Bueno, aquí pasa lo mismo. La capa se pueden separar en distintas micas. El feldespato potásico es minerales blanquecinos que también se dan en rocas ígneas un poco más evolucionadas y también adquieren unas tonalidades más rosadas, especialmente en los feldespatos que uno ve en los granitos. Muscovita es un mineral muy parecido a la biotita, pero es una mica de color blanco y un brillo un poco perlado. Y el cuarzo, que es un componente que se encuentra principalmente en rocas ricas en sílice. Piensen que el cuarzo es sílice con oxígeno y para formar cuarzo yo necesito que el fluido o el material que está formando roca esté saturado en sílice. Por lo tanto, el cuarzo se forma como resultado de esa sobresaturación de este componente. Y la plagioclasa es un tipo de feldespato, que es una familia de minerales que se ve mucho en las rocas que están en los ríos y en los cerros de este valle, que son principalmente rocas ígneas, y se ven como estas tablitas de colores blanquecinos o que tienen otro aspecto como el que vemos ahí. Pero principalmente se ven como tablas elongadas, como prismas con forma de una tabla. Ahora, esta imagen resume un poco la característica de los magmas que hemos hablado. Existe magma máfico o basáltico. El término máfico hace referencia a dos elementos químicos que son el magnesio y el hierro, y por eso se le dice máfico, porque los minerales que forman son principalmente minerales que contienen hierro y magnesio. Contenido en sílice bajo, la viscosidad es baja, bajo contenido de gases y no genera erupciones con emisión de piroclastos, que son fragmentos rocosos que vuelan por el aire en una erupción volcánica. Debido a que este magma no es explosivo, genera muy poco material piroclástico. Y los volcanes característicos de este tipo de magma son volcanes tipo escudo, llanuras basálticas y conos de ceniza. Magma intermedio andesítico, promedio 60% de sílice, viscosidad intermedia, contenido gaseoso intermedio y cantidad de piroclasto intermedio. Aquí los principales volcanes son el típico volcán del libro, como el Monte Fuji en Japón, o el volcán Lonquimay o el volcán Villarrica, que serían conos compuestos o estratovolcanes. Vamos a ver una fotito un poco más adelante de eso. Y los magmas más evolucionados, también llamados félsicos o graníticos,
o riolíticos, tienen muchos nombres, pero rico en sílice, alto contenido de sílice, aproximadamente un 70, viscosidad alta, contenido gaseoso alto, y son muy capaces de formar grandes erupciones, las más destructivas y energéticas de todas, y son capaces de cambiar el clima de la Tierra en una erupción. Y tienden a formar domos volcánicos y coladas piroclásticas, que son cosas que vamos a ver un poco más adelante, probablemente en la segunda parte de este curso. Bueno, como les contaba, la textura también se ve influenciada por la velocidad de enfriamiento del magma. ¿Qué tan rápido se enfría? Si yo estoy enfriando algo bajo la tierra, el enfriamiento es muy lento, por lo tanto yo voy a alcanzar a formar minerales los cuales van a ser capaces de crecer. Pocos minerales que son capaces de alimentarse lo suficiente y tienen el tiempo de desarrollarse y crecer mucho. Por otro lado, si este material sale a la superficie y se enfría rápidamente, no van a crecer mucho los cristales que se formen, pero van a formarse muchos minerales. Entonces son muchos cristales, pero muy pequeños. Y esto es un aspecto característico que diferencia una roca que se forma sobre la superficie o bajo la superficie. Así a futuro ustedes van a ser capaces de reconocer en el cerro si esa roca se formó cerca o muy profundo en la tierra. También, como les contaba, debido a la diferencia en la explosividad de los tipos de magma, no todos los magmas son capaces de tener ciertas erupciones volcánicas. Por ejemplo, acá estamos viendo una erupción pliniana, que sería la erupción más cotota, más potente y energética de todas. Y para que se genere esta erupción, el magma tiene que ser muy rico en sílice. Mientras más sílice tenga, más explosiva va a ser la erupción. Por otro lado, vemos erupciones de menores características, principalmente magmas intermedios, y los volcanes hawaianos, que se les llama, o volcanes tipo escudo, son capaces de tener erupciones que no explotan, sino que fluyen, son efusivas, porque el magma tiene tan poco sílice que no es capaz de acumular presión ni gases y solamente escurre. Aquí vemos, por ejemplo, algo característico de una erupción explosiva. Vemos un auto arrancando de una nube piroclástica que probablemente va a tratar de comérselo, como en las películas. Este material incandescente viajando a altas velocidades es un material que está muy caliente. Aquí vienen rocas, palos, material rocoso de distintas características, muy caliente, avanzando muy rápido. Y muchas veces se forman porque volcanes son capaces de partirse por la mitad debido a la cantidad de presión interna que tienen. Acá, por ejemplo, vemos un volcán característico como los estratovolcanes, que son capaces de generar este tipo de erupciones explosivas. Estos volcanes se construyen de esta forma porque el material que son capaces de botar, a medida que van eliminándolo, van creando el edificio volcánico y mantienen esa pendiente porque emiten mucho material. Y el material tiende a ser más viscoso, por lo tanto la pendiente tiende a aumentar. Por otro lado, las erupciones efusivas generan grandes edificios volcánicos, pero de una pendiente mucho menor. De hecho, este volcán se ve de muy lejos y la pendiente es bastante baja. Si nosotros comparáramos con la foto anterior, veríamos que este estratovolcán probablemente sea muy pequeñito comparado con este de aquí, pero sea de una pendiente mucho más alta. Y estos volcanes se forman por estas erupciones efusivas como las de Hawái. Me parece que llegamos al final de la clase. No quiero seguir mostrando más materia porque creo que es bastante, especialmente la formación de minerales y rocas ígneas más básicas. Y me gustaría que la estudiaran bien y tuvieran varias preguntas para el vivo de mañana para que podamos conversar y resolverlas todas. Bueno, espero que les haya gustado a todos los oyentes, a los estudiantes y no estudiantes, y que queden motivados para seguir aprendiendo geología de esta forma. Un abrazo y que estén todos muy bien. Chao.